Empezamos con el segundo tema dentro de mecánica de sólidos. En este caso el tema se llama estática. Cuando vimos en el tema anterior cinemático, nos enfocábamos en los movimientos, pero no en sus causas. Es decir, describimos cómo se mueve un objeto, pero no por qué se mueve. En el cómo se mueve contamos que teníamos la medición de distancia y de tiempo como variables primarias y a partir de eso construíamos las otras variables secundarias que eran velocidad y aceleración. Velocidad como variación de la posición en un cierto tiempo y la aceleración como la variación de la velocidad en un cierto tiempo. Con estática vamos a estudiar las fuerzas como causa de los movimientos. Las fuerzas actúan tanto para aumentar el movimiento como para reducirlo, dependiendo el estado de movimiento que tenga el objeto puede ser una máquina, una herramienta, una persona, dependiendo del estado de movimiento del objeto y cómo le estemos aplicando las fuerzas. Si un objeto no se está moviendo, pueden significar que no hay fuerzas actuando sobre el objeto o que están actuando fuerzas opuestas que se anulan entre sí. Sobre el planeta Tierra es prácticamente imposible que no estén actuando fuerzas. Si pensamos, por ejemplo, en una silla sobre la que estamos ahora sentados, se están aplicando fuerzas opuestas. Por un lado, nuestro peso está tratando de llevarla hacia el piso y una fuerza de resistencia del piso que está impidiendo que se desplace hacia abajo. Sobre la silla están actuando dos fuerzas opuestas, por eso no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. Sobre las fuerzas se pueden estudiar muchas variables. En este curso nos vamos a limitar a lo mínimo que podemos tratar, como para explicar el comportamiento de maquinarias, herramientas y personas. Vamos a dejar de lado conceptos como el rozamiento con el suelo y con el aire y la aplicación de fuerzas oblicuas. Todas las situaciones las vamos a suponer solo con fuerzas horizontales o verticales. Empezamos trabajando sobre las variables. En este tema de estática vamos a trabajar sobre 5 variables. De estas 5 hay una sola que es variable primaria. Variable primaria, recordamos el concepto de cinemática, que es la que yo tengo que medir como para construir todas las demás. Esa variable primaria se llama masa y la masa es la cantidad de materia que forma a un objeto. Esto no depende de ninguna otra cosa. La cantidad de materia que tiene es la cantidad de materia. Yo le puedo agregar o sacar, pero no hay forma de modificarla de otra manera. Si tengo un paquete de azúcar, es de 1 kilo. Bien, ese kilo es medida de la masa. La masa va a ser tanto de objetos pequeños, objetos grandes, maquinarias, objetos muy pequeños como tuercas. La unidad con la que vamos a representar, el símbolo con el que vamos a representar a la masa es una m minúscula y la unidad con la que vamos a trabajar es kilogramo. El concepto de masa, entonces, es independiente de cualquier cosa externa, es propio del objeto. 1 kilogramo de azúcar es 1 kilogramo de azúcar, no importa dónde esté ese objeto. Hay otro concepto que también es una de las variables que vamos a trabajar, que es similar, pero no es lo mismo, y lo solemos trabajar como si fueran la misma cosa. Habitualmente tenemos otro nombre para em, la masa, que es el peso. Peso y masa no son exactamente lo mismo. En nuestra vida habitual las podemos trabajar como si fueran lo mismo y de hecho las diferencias que vamos a mencionar acá están subsanadas de alguna manera. Pensemos lo siguiente, si yo necesito conocer el peso de un objeto, ¿sí? Voy a necesitar un instrumento. Ese instrumento es una balanza. Bien, con la balanza hacemos medición de peso. En esta balanza vamos a colocar un paquete de azúcar. Cuando hacemos la medición en las condiciones habituales, la balanza nos indica que el paquete de azúcar tiene 1 kilogramo. Acá hay una confusión que no es necesaria arreglar en términos cotidianos, pero en los términos que vamos a ver ahora vamos a tener que hacer la diferencia entre peso y masa. Dijimos que kilogramo es unidad de medida de la masa.
Y ahora estamos hablando de peso. Así que para empezar sabemos que peso no se mide en kilogramos. De a poco vamos a construir con qué se mide. Bien, vamos con esto de vuelta. Estamos con una balanza, ponemos un paquete de azúcar y eso me indica que tiene 1 kilogramo. Pero yo podría cambiar las condiciones y hacer que la balanza me dé una indicación diferente. Supongamos que nos vamos a ubicar adentro de un samba. Un samba es un juego mecánico de los que están en los parques de entretenimientos, que básicamente, como lo que estamos viendo, un asiento circular que tiene la capacidad de poder girar sobre sí mismo, de subir y bajar. Ok, sobre este samba nos vamos a llevar la balanza con el kilo de azúcar. Ponemos en función el samba solamente en la posición de que esté girando. Cuando está girando, como si fuera un secarropas, sentimos que algo nos está tirando contra las paredes. Esa fuerza también se aplica sobre la balanza. Y entonces, si yo pongo el kilo de azúcar sobre la balanza, no me va a estar indicando 1 kilo, me va a estar indicando más cantidad. Pongámosle que nos dice 35 kilos. Ok, el kilo de azúcar, que era la masa, sigue siendo el mismo. Eso no cambió. Lo que cambió es la lectura de la balanza. Vamos a otra situación. Nos vamos de viaje. Vamos a la Estación Espacial Internacional. Se las presento. Foto desde arriba de la estación. Esto está dando vueltas alrededor de la Tierra de hace unos cuantos años. Da varias vueltas por día. Algunas veces nos pasa por encima de la cabeza. Incluso hay aplicaciones que nos dicen en este momento dónde está. Ok, vamos a tomar el paseo en serio. Nos fuimos a la estación espacial y nos vamos a hacer un paseo espacial. Traje de astronauta, cordones, cuerda de vida acá más que nunca, y salimos a dar una vuelta con la balanza y el paquete de azúcar. Ok, estamos completamente afuera. Acá no funciona la gravedad. Cuando yo ponga el kilo de azúcar sobre la balanza y mire lo que dice, resulta que la balanza me dice 0. La balanza me está diciendo esto no pesa. No significa que no haya más azúcar. Significa que no hay nada del azúcar que presione contra la balanza. Y ahí es donde tenemos que ir. Retomamos esto. En 3 condiciones diferentes, la balanza nos indica 3 pesos diferentes. Pesos. Sin embargo, la masa del azúcar sigue siendo 1 kilo, porque la cantidad de materia sigue siendo la misma. Ni le agregamos ni le sacamos. Entonces, ¿por qué la balanza nos indica cosas diferentes? Resulta que el peso depende de 2 cosas. Por un lado depende de la cantidad de materia que le ponemos encima y por el otro lado la fuerza que aplicamos sobre la balanza. En el caso de estas 3 situaciones, lo que está cambiando es la gravedad. En el caso inicial estamos trabajando en condiciones normales, la gravedad es la que venimos trabajando con cinemática de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Cuando nos vamos al samba, lo estamos acelerando, aumentamos la fuerza sobre la balanza, por eso el peso es mayor, a pesar de que la masa se mantiene, y cuando nos fuimos al espacio, no hay gravedad. Acá el valor de la gravedad es 0, por eso el peso nos da 0, aunque la masa no se modifica. Retomamos entonces, el peso es la fuerza que ejerce un objeto a causa de su masa dentro de un campo gravitatorio. Palabras formales, pero es exactamente lo que veníamos trabajando. El peso depende de la masa del objeto que le ponga y de la gravedad que haga que ese objeto produzca una fuerza sobre la balanza. En este caso no vamos a ponerle símbolo, al peso lo vamos a llamar peso y nada más. Bien, en condiciones habituales nuestra gravedad va a ser la de la Tierra. O sea, en las condiciones normales de trabajo siempre estamos sobre la superficie del planeta, a menos que alguien consiga un puesto de seguridad e higiene en la Estación Espacial Internacional, pero lo veo difícil, así que trabajaremos con la mayoría. Entonces, si sobre la mayoría estamos sobre el planeta Tierra, vamos a considerar que la balanza está recibiendo una fuerza debido a la gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, el valor que estábamos trabajando. Bien, hasta ahí conceptos. Vamos con la cuestión de las unidades. Trabajamos como lo que veníamos haciendo en el tema anterior. La unidad de peso la vamos a construir con las unidades de masa y las unidades de gravedad.
Recordamos esto. Entonces, la unidad de masa es kilogramo, la unidad de la gravedad, metro sobre segundo cuadrado. En principio, estas son las unidades, pero estas unidades las vamos a compactar en una unidad nueva. La nueva unidad se llama Newton, y los Newton los representamos con una N mayúscula. Así que ya tenemos dos unidades. La masa, que era la cantidad de materia, la medimos en kilogramos, y el peso, que es la influencia de la gravedad haciendo una fuerza sobre la balanza, al peso le llamamos Newton. Avanzamos un poco más. Vamos con la tercera de las variables que vamos a trabajar. La siguiente se llama densidad. La densidad, dice, es la relación entre la masa de un objeto y el volumen que ocupa. El símbolo es una letra griega que se llama delta, es una delta minúscula, una especie de rulo. Pero vamos al concepto. El concepto me dice que es una relación entre dos cosas, entre la masa del objeto en kilogramos y el volumen que ocupa ese objeto. Para entender esto, vamos con un acertijo de los viejos en los que caíamos de pequeños. Si tenemos 1 kilo de plumas y 1 kilo de plomo. El chiste viejo en el que caíamos cuando éramos pequeños decían, ¿qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Si no lo pensamos mucho, decimos, no, pesa más 1 kilo de plomo. Pero en realidad estamos confundiendo, en este caso, el concepto de peso con el de densidad. Saquemos el peso del medio. Les planteo otra cosa. ¿Qué es más fácil de levantar? ¿Qué es más fácil de levantar? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Es más fácil de levantar 1 kilo de plomo, porque es más pequeño. 1 kilo de plumas es un fardo enorme que para poder levantarlo tenemos que extender los brazos muchísimo. La dificultad es ergonómica, no tanto de fuerza. En cambio, el kilo de plomo, que es pequeño, no necesito extender ni forzar tanto las articulaciones. En esto se juega el concepto de densidad. Los dos pesan 1 kilo, pero las plumas ocupan un volumen mayor y el plomo ocupa un volumen menor. Otra forma de pensar la densidad es considerarlo como qué tan compacto es un material, qué tan comprimido está un material. Entonces, si pensamos que la densidad es qué tan comprimido, el plomo tiene mayor densidad porque está más comprimido. Las plumas tienen menor densidad porque están menos comprimidas. Cuando comparamos las densidades entre los materiales, tema que vamos a trabajar un montón con esta unidad, tenemos que considerar y recordar lo siguiente. Los materiales que tienen mayor densidad se ubican debajo de los materiales que tienen menor densidad. ¿Sí? Lo vamos a retomar con la guía de ejercicios. Volvamos a los conceptos. Trabajamos ahora. La densidad entonces, si la planteamos en forma de fórmulas, es la masa del objeto dividido el volumen que ocupa. Esto como fórmula, pero también es el concepto que estamos trabajando. Vamos a las unidades, hacemos lo mismo que antes. Entonces, las unidades para densidad va a ser la unidad de masa, que es en kilogramos, dividido la unidad de volumen. Como estamos trabajando lo más posible en sistema internacional, en MKS, al volumen lo vamos a tener en metros cúbicos. Bien, avanzamos un poco más. Otra variable que es parecida a la anterior, pero no es la misma. En vez de densidad es peso específico. Esto es la relación entre el peso de un objeto y el volumen que ocupa. En este caso, entonces, va a ser no la masa, sino el peso dividido el volumen del objeto. ¿Sí? Planteamos con la fórmula, básicamente es lo mismo. El símbolo para peso específico es otra letra griega que se llama ρ, como si fuera una P pequeña. Y trabajamos con las unidades, hacemos lo mismo, las unidades de peso y las unidades de volumen. El peso, con lo que vimos 2 diapositivas atrás, no lo medimos en kilogramos, el peso lo medimos en newtons y el volumen en metros cúbicos. Así que para peso específico, las unidades nos quedan en newtons sobre metros cúbicos. Ok, veamos la relación que existe entre el peso específico y la densidad. Porque hay situaciones en las que necesitamos la densidad
Y en tablas de datos, en hojas de información, tenemos el peso específico. Hay una forma de, teniendo el peso específico, poder obtener la densidad. Vamos con lo siguiente. Retomamos la fórmula. Peso específico es el peso dividido el volumen. 2 diapositivas atrás dijimos que el peso era masa por gravedad. Así que el peso lo vamos a reemplazar con masa por gravedad. Reemplazamos. Donde estaba el peso, ponemos masa por gravedad. El volumen sigue dividiendo. Pero ahora nos encontramos con una relación que vimos recién. La masa dividido el volumen es la densidad. Así que en el lugar donde tenemos masa dividido volumen, podemos reemplazarlo por el concepto de densidad. La relación nos va a quedar de esta manera. El peso específico, entonces lo puedo tener como la densidad multiplicado por la gravedad. Vamos con la siguiente variable. Esta es como la estrella que vimos al principio, que decíamos que son las fuerzas las que producen los movimientos. Bien, eso tomamos como definición de fuerza, ¿sí? Fuerza es una capacidad física para realizar un movimiento. Lo vamos a representar con la F mayúscula. Oficialmente el símbolo tiene una flecha encima. Esto indica que la fuerza tiene una dirección de movimiento. Habitualmente podemos ignorarlo, ¿sí? Oficialmente tiene una flecha encima, pero si no lo ponemos en realidad no nos vamos a confundir con ninguna otra cosa. Bien, empecemos a trabajar sobre el concepto de fuerza. En principio, aplicamos una fuerza en ciertas situaciones. Por ejemplo, hay que desplazar un mueble. La fuerza que uno tiene que hacer para mover la caja, el mueble, lo que sea que tiene que mover, va a depender de básicamente dos cosas. Lo primero que pensamos es que la fuerza que hacemos depende del peso. No está mal, es correcto, pero vamos a hacer análisis lo más simplificados posibles y como el peso depende de la gravedad, en este caso vamos a dejar de lado el peso y vamos a considerar la masa. La fuerza que tenemos que hacer depende de la masa. Eso por un lado. No es lo único. Hay otra cuestión más, que para que nos quede claro pensemos lo siguiente. Tengo un operario que está moviendo el mueble y resulta que se da cuenta que quedan 5 minutos para salir. Bien, lo que va a querer hacerlo más rápido. Más rápido significa que tiene que hacer más fuerza. Y ahí entramos con la segunda variable. Lo que va a hacer es aumentar la velocidad. Y entra a jugar el concepto de aceleración que vimos en la unidad anterior. Dijimos que la aceleración era el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Ok, ahí tenemos entonces las dos variables de las que depende la fuerza. La fuerza entonces vamos a considerar que es el producto entre masa y aceleración. Ok, vamos ahora con las unidades de la fuerza. Si la fuerza es masa por aceleración, las unidades serán las unidades de masa por las unidades de aceleración. Escribimos, la unidad de masa es kilogramos, la unidad de aceleración es metro sobre segundo cuadrado, pero resulta que esta ya la conocemos. Hace unas diapositivas atrás, cuando hablamos del peso, llegamos a estas mismas unidades y dijimos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado lo compactábamos en newton. Bien, newton es la unidad correcta para fuerza. Y acá llegamos a una relación importante. Cualquier cosa que podamos medir en newtons es una fuerza. Y cualquier cosa que sea una fuerza, la medimos en newtons. Esta relación cerrada es importante que la tengamos en cuenta, porque van a aparecer fuerzas de diferentes tipos. Por ejemplo, hace un rato hablamos de que el peso lo medimos en newtons. Siguiendo esta lógica, decimos entonces que el peso es una fuerza. La fuerza que ejerce una determinada masa era la cantidad de materia, la fuerza que ejerce una determinada masa a causa de la gravedad. La gravedad es la aceleración que produce el planeta Tierra. Así que sí, correctamente, el peso es un caso de fuerza, pero fuerzas es un concepto más amplio. Bien, nos quedamos con esto. Entonces, este concepto de fuerza lo representamos con la F con flecha, lo calculamos como el producto entre masa y aceleración y lo vamos a medir en newtons.
Vamos con el último de los conceptos. Para entrar y entender esto, vamos a plantear lo siguiente. Tenemos una madera sobre la que ponemos una tachuela y le vamos a dar con un martillo aplicando una determinada fuerza. Ok, cuando golpeemos con el martillo en estas condiciones, la tachuela seguramente va a entrar. Ahora, la misma madera, el mismo martillo, la misma fuerza y la misma tachuela, pero está dada vuelta. Eso nos va a cambiar algo. Cuando apliquemos la fuerza del martillo, seguramente no va a entrar, sino que se nos va a torcer. ¿Por qué se presenta esta diferencia? Los materiales fueron los mismos, la fuerza que aplicamos es la misma. Si miramos con atención, la única cosa que cambia es la superficie de contacto entre la tachuela y la madera. En el primer caso es una superficie pequeña y en el segundo es una superficie grande. Entonces, si no depende de la fuerza y tengo todos los mismos materiales y hay una variable más que es la superficie, quiere decir que tenemos que tener en cuenta otra variable más, la última de este tema. Esta variable se llama presión. La presión es la relación entre la fuerza que se ejerce y la superficie sobre la que se ejerce la fuerza. Lo representamos con una P, también con flecha. En este caso la flecha es importante. En el próximo tema vamos a ver otra variable que se llama potencia, que también va con P, pero sin flecha. Así que la presión la tenemos que poner con flecha. Retomamos el concepto. La presión entonces es la relación entre la fuerza que se ejerce y la superficie. Pero ¿en qué sentido? En que si yo tengo más fuerza, tengo más presión, pero si yo tengo más superficie, hay menos presión. Lo planteamos con fórmulas. Con fórmulas decimos, la presión es la fuerza dividido la superficie. Ok. Vamos con las unidades. Las unidades de fuerza las tenemos en Newton, la unidad de superficie la tenemos en metros cuadrados, así que para presión en principio es Newton sobre metros cuadrados. Esto lo vamos a compactar en una nueva unidad que son los pascales. Pascal lo representamos con un P mayúscula A minúscula. Volvamos sobre el concepto que estábamos trabajando. Decimos, si aumenta la superficie, disminuye la fuerza. Vamos con números. En un caso tenemos, por ejemplo, aplicamos una fuerza de 100 newtons, la superficie de la tachuela, no son números reales por supuesto, son nada más que para entender la idea. La superficie de la tachuela, supongamos que fuera un metro cuadrado, que es una desmesura enorme, pero no importa. Pongámosle un metro cuadrado. Si dividimos entonces los 100 newtons de fuerza dividido en un metro cuadrado de superficie, conseguimos que la presión es de 100 pascales. Nos queda 100 newtons dividido en un metro cuadrado, son 100 pascales. En el otro caso, la misma fuerza, 100 newtons, pero la superficie 10 veces mayor, 10 metros cuadrados. Cuando hacemos esto, lo que tengo es 100 dividido 10. Esto nos da que la presión es de 10. ¿Sí? Vemos esta relación. Aumentamos la superficie, disminuye la presión. Siempre que tengo una cuenta en la que hay un número más grande dividiendo, el resultado me tiene que dar más chico. Bien, cerramos con esto. Resumen de todo lo que hicimos. Trabajamos con estas 6 variables. La masa, el peso, la densidad, el peso específico, la fuerza y la presión. Cada una tiene su símbolo, cada una tiene su unidad. Vemos, por último, la relación que existe entre las 6 variables. Estas variables están todas relacionadas entre sí, pero todas derivan de una variable primaria que es la masa. Planteamos la masa y dijimos, por ejemplo, la masa, cuando la multiplicamos por la gravedad nos da el peso, cuando la multiplicamos por la aceleración nos da la fuerza. ¿Sí? Dijimos que fuerza era el término general, peso es un caso particular. También dijimos que la masa, cuando la dividimos con el volumen, nos da la densidad. El peso dividido el volumen nos daba el peso específico y la relación entre la densidad y el peso específico estaba dado por la gravedad. La densidad por la gravedad nos da el peso específico. Y la última de los conceptos dijimos que la fuerza es dividida por la superficie, conseguimos que dé la presión. Estas relaciones puestas en fórmulas quedan del siguiente modo, nos quedan estas 6 fórmulas.
Y con esto terminaríamos la parte teórica.